Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles en este programa 22 de Podcast Toro, la fiesta de toros en línea, con el gusto de saludarles y sobre todo agradecer a que nos ven a través de la plataforma de Viendo.net por YouTube y todas las redes sociales, Facebook, Instagram y X, en este programa Podcast Toro, la fiesta brava en línea. Hoy, como siempre, un programa especial, un programa con un gran invitado y quiero saludar y agradecer con mucho gusto a mi querido Heriberto Murrieta, compañero de mucho tiempo, amigo, gran periodista, y que hoy, pues bueno, le agradezco nuevamente que haya aceptado esta invitación para estar en este programa y hablar de lo que más nos gusta y de lo que nos disgusta dentro de la fiesta de los toros. Beto, ¿cómo estás? Buen día, gusto en saludarte. Hola, Omar, mucho gusto en saludarte. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Bueno, antes de empezar, mi querido Beto, pues una lamentable noticia de esta semana, el pasado lunes se nos fue, para mí, un gran compañero, un gran jefe, una gran persona, una persona que tú lo conociste muy bien y que para mí, cuando ingresé a la fila de la Unión Mexicana de Monosabios, me orientó, me alentó, muchas anécdotas, muchas vivencias, incluso en pueblos perdidos de Dios donde íbamos a trabajar, nuestro querido Porfirio Sánchez, que ha dejado una huella fuerte en la fiesta de los toros, un personaje dentro de la Unión Mexicana de Monosabios, pues la verdad muy atento, muy amable siempre, consejos muchísimos y siempre ayudaba a los jóvenes cuando entrábamos a la Unión, primero a enseñarles el trabajo y después a querer la profesión, porque prácticamente es una profesión el ser monosabio en una plaza de toros. Sí, desde luego una pérdida muy triste, muy lamentable de esos personajes que dejan huella, que nos hacen recordar otros tiempos románticos de la fiesta, gente muy entregada, gente servicial, gente que ama la fiesta de los toros y cuya labor callada no es poco importante, sino que realmente tiene una importancia fundamental dentro de una corrida de toros formal, en plazas importantes como concretamente la Plaza México, así que un recuerdo muy cariñoso para ese personaje tan querido de la fiesta de los toros. Muy bien, pues vamos a entrar al tema, mi querido Beto. Hoy la fiesta de los toros vive un momento, yo no diría ni complicado, difícil, prácticamente agónico. Aquí ya sabemos todo lo que pasó con esta prohibición disfrazada de regulación de la señora Clara Burrada, con esta situación en que no pudo, no quiso escuchar a los profesionales del toreo para que entendiera por qué el toro debe de sangrar. Yo en algunas pláticas que he tenido con algunos taurinos, que nos dicen siempre es que nos han prohibido a la libertad, nos la quitaron, el gobierno con las manos en la cintura va a decir, yo no te prohibí nada, simplemente que no haya sangre. Entonces, también ahí habría que tener argumentos suficientes para poder defender eso y explicarle al gobierno por qué debe sangrar un toro. Beto, ¿qué se dejó de hacer o qué faltó hacer para que no pasara esto? Buena pregunta. Yo creo que desde luego que por una parte siento que la nueva mentalidad animalista, donde el criterio y la escala de valores está enrevesada, está contraria a la lógica, tiene que ver con este declive de la tauromaquia, es decir, mucha gente ha dejado de estar atenta o de interesarle, o mucha gente desinformada cree que hay maltrato, que es una fiesta, un espectáculo anacrónico, que no debería existir la sangre ni la muerte. Pero concretamente respondiendo a tu pregunta, yo creo que se ha dejado de hacer mucho también en términos de que muchas veces los taurinos hemos dejado cabos sueltos en la presentación y en la organización de las corridas. Y al dejar cabos sueltos y al dar concesiones que hacen que no quede garantizada la calidad óptima del espectáculo y la enorme categoría que debe tener cada espectáculo, pues obviamente al dejar de hacer cosas que tienen que ver con el procurar la calidad y la categoría del espectáculo, pues va deteriorándose, va perdiendo su categoría, va perdiendo su importancia. Y creo que en este sentido, claro que el medio taurino ha dejado de hacer muchas cosas para tratar de mantener a la fiesta en un alto nivel de categoría y de un ofrecimiento de un espectáculo de primera. Aquí hay muchas vertientes en las que de repente comentamos, y compañero tuyo decía siempre en las transmisiones de televisión, es que la mejor manera de defender la fiesta brava es yendo a la plaza de toros. Vámonos a los detalles. Yo como aficionado y muchos aficionados que me lo han comentado dicen, bueno, ¿cómo vamos a ir a la plaza para defender la fiesta de los toros, Plaza México?
cuando la empresa desde hace muchos años presenta los mismos toreros, las mismas ganaderías, vienen los españoles, no hay nadie que meta un manotazo en la mesa para decir que realmente lidien toros y toritos, y la gente se va decepcionando, se va desilusionando. Por mucha afición que se tenga, ser cómplice de este tipo de fraudes, pues es lo que de repente también ha sido complicidad de que estas regulaciones pues también nos den al traste. La mejor manera de defender la fiesta, siento yo, creo que lo platicamos la otra vez, pues la manera primero empresarial de cómo se maneja. Yo sería de la idea, o a lo mejor nos quedamos atrapados en una fiesta muy diferente a la que nos tocó vivir de la juventud, en la que se cortaban orejas, se repetía, si otro cortaba orejas, lo repetían, y con el paso de la temporada novilleril o grande, se formaban los mano a mano naturales, y eso hacía que la Plaza México se llenara. Y pues hoy en día no pasa eso, incluso a los toreros consentidos de la empresota, pues se los llevan entre las patas, porque en las repeticiones que vemos en este canal de Adrenalina Sport Network, la verdad es que vemos faenas del Payo, de Saldívar, de Diego Silvetti, son muy buenos toreros y que han cortado orejas. ¿Y por qué no los han repetido? Hubieran sido también toreros más importantes de lo que ya son, pero esta manera de decir, vayan a la plaza y defiendan la fiesta, pues la verdad es que sí deja mucho que desear con estas situaciones. Digo, aparte, la cerveza carísima, de 10 taquillas nada más abren dos, son unas filas tremendas. Fíjate esos detallitos que uno se toman en cuenta. Y la gente entra tarde y el reglamento no se aplica porque los vendedores se siguen atravesando para la gente que estamos sentados, que llegamos temprano, hasta para la gente de televisión se les atraviesan. Entonces, no hay un orden en ese sentido y aparte ya te revisan como si fueras delincuente a la entrada de la plaza. ¿Cómo vamos a defender la fiesta con ese tipo de detalles, independientemente del espectáculo que están presentando en el ruedo? Sí, desde luego que la mejor manera de defender a la fiesta no es yendo a la plaza, que sí, claro que es importante, sino presentando un espectáculo de calidad. Es la mejor manera de defenderla, darla a conocer, pero garantizarle al aficionado que el toro que se va a lidiar tiene la edad mínima reglamentaria, que está bien presentado para una plaza con la categoría de la Plaza México, que no se debe perder esa categoría de la plaza, la oreja que se corte debe costar trabajo cortarla, el grado de exigencia debe mantenerse alto, no abaratarse el corte de orejas, porque a final de cuentas estamos viviendo un espejismo en un momento dado. Entonces yo creo que básicamente el espectáculo tiene que provenir desde el ruedo. Claro que es importante ir a la plaza, yo creo que es importante este punto en el sentido de que hay mucha gente que critica duramente lo que se presenta sin asistir a la plaza. Entonces, yo creo que en ese sentido creo que sí es importante retratarse en la taquilla, asistir y dar con la asistencia un aval a la fiesta de los toros. Pero estoy de acuerdo, creo que lo más importante es ofrecer un espectáculo de primerísima calidad en el cual no se someta a nadie a las exigencias de los españoles, que ciertamente son muy grandes, exageran en sus condiciones de comodidad, imponen muchas condiciones en México y esto en muchas ocasiones da al traste con un espectáculo que pudiera estar mejor elegido y mejor presentado si no se cediera a las exigencias que verdaderamente es cierto que muchos coletas extranjeros imponen cuando vienen a la República Mexicana. Fíjate que, por ejemplo, yo pienso, me gustaría ver, y vámonos a esta feria de San Isidro, me hubiera gustado ver un Isaac Fonseca, me hubiera gustado ver un Joselito Adame, un Bruno Aloy, decirle a la empresa de Madrid, ¿sabes qué? Yo quiero esta ganadería y yo quiero estar con estos toreros. Les va a decir que no, ¿sabes qué es lo que hay? Si no te parece, regrésate. Si le queríamos dar grandeza a nuestra Plaza México, que alguna vez lo tuvo, la verdad es que deberíamos de ponernos en ese nivel de exigencia. Sí, los españoles quizás no son indispensables, pero sí son necesarios. Pero tampoco ha surgido un torero mandón, y lo digo mandón en el sentido positivo para la fiesta, para que realmente pues se haga valer eso que tú dices, ¿no? La profesionalización del torero en una plaza tan importante como la México, el presentar realmente toros con edad. Mira, el juego es muy diferente e independiente, pero con que estén bien presentados y tengan la bravura, que ya no le echen tanta agua al vino con tanto desencaste, con tanto cruce de sangre,
Pues la verdad es que extrañamos ganaderías que nos emocionen en el tendido, que nos hagan sudar las manos, que nos quieran hacer prácticamente levantarnos del asiento, porque sabemos que en cualquier momento le puede quitar las piernas de la arena al torero y lo que le haga, el que lo haga, siempre va a ser aplaudible. Entonces son muchos detalles de los que podemos seguir platicando, en los que lamentablemente la propia empresa pues ha espantado a la afición de la Plaza de Toros México. Fíjate que yo creo, Mar, que el tamaño del toro ha mejorado en los últimos 5 o 6 años. Creo que se presenta mejor al toro en la Plaza México. Ha subido el tamaño del toro en la México en los últimos, sí, yo diría 5 o 6 años, y esto es importante. Yo creo que ya no se podía permitir que el toro no tuviera características de toro, presencia de toro en la Monumental Plaza México. En este sentido, yo creo que sí ha mejorado ese rubro tan importante, que es un indispensable para la fiesta, que el toro lo sea en el ruedo de insurgentes, ¿no? Entonces, sí, hay muchos factores, pero principalmente tienen que ver con esa buena presentación que tiene que tener el toro en la Plaza México, y no dejar cabos sueltos. Yo creo que a veces somos permisivos al permitir que algunos detalles se cuelen en la organización de la corrida y que redundan a final de cuentas en la falta de primera categoría de algunos festejos. Y yo creo que con respecto a los españoles, lo malo de este asunto es que México depende más de los extranjeros que en España de los mexicanos. Por eso mismo, los mexicanos no pueden imponer condiciones, aunque también creo que han mejorado las condiciones para los toreros mexicanos en la Feria de San Isidro. Me tocó ver temporadas con Alejandro Silvetti, con Mariano Ramos, con Miguel Espinosa Arvillita, que él iba más arropado, Miguel, por toda esa labor que su apoderado hacía para darle condiciones buenas a Miguel en carteles importantes en España, pero por lo demás, las condiciones yo recuerdo que eran muy adversas y siento que también han mejorado. Pero en resumidas cuentas, persiste el hecho de que como tenemos esta dependencia de los toreros extranjeros para poder montar las temporadas mexicanas, no podemos, en sentido inverso, en una supuesta reciprocidad, que no existe tal, pedir que los mexicanos puedan tener las mismas condiciones que los españoles acá, por la sencilla razón de que nosotros necesitamos más a esos extranjeros que allá en España a los mexicanos. Y más a nuestro favor, si realmente necesitamos a esos extranjeros, digo, está bien que lo necesitamos, pero no darle tantas facilidades, Claro, ni claro. que se rompa el hilo delgado de llegar a un fraude de torear toritos en vez de toros. Por supuesto que es importante que vengan. Sí, tú lo has dicho, y yo he visto corridas en las que ya el toro sale más presentado, pero habría que ver si esos toros bien presentados son realmente engordados por la misma edad y no que se vayan exageradamente a un cebadero, llegan aquí y luego se caen. Apenas con un piquete de mozo en el picador ya se nos andan cayendo y bueno, da al traste con la faena del torero. Y hablando de San Isidro, tú eres, aparte de panaderista, eres morantista. ¿Cómo has visto a Morante en esta, pues no esta Feria de San Isidro, sino en toda esta temporada donde en Sevilla, en Madrid y hace poquito ahora en Salamanca, bueno, fue cumbre Morante, ¿no? Pues estoy, Omar, embelesado, impresionado y anonadado al ver a este torero que tiene un enorme mérito, que reúne grandes condiciones de técnica, de valor, de regularidad, de arte, de gracia, de gusto, de temple, de inventiva, de rescate de tauromaquias antiguas. Yo creo que Morante es un torero muy completo. Yo no estoy de acuerdo con quienes piensan que es un torero únicamente de detalles. Yo creo que es el torero de arte con mayor regularidad de la historia. Es un hombre que tiene un gran talento, y que además tiene mucho mérito, Omar, porque después de la enfermedad mental que ha padecido y del cuadro depresivo que tuvo el invierno anterior y que ha tenido en diferentes etapas de su vida en el pasado, pues yo creo que tiene mucho mérito lo que está logrando en este momento. Yo creo que está en estado de gracia, según mi perspectiva de aficionado y del gusto estético que yo tengo, que puede diferir de otros, pero me siento en lo personal pues muy contento de que me esté tocando ver esta época del toreo. Por otra parte, me siento triste de que como cronista taurino no me esté tocando una época brillante en México donde no surjan este tipo de disparates y de decisiones aberrantes como la de proponer una corrida sin sangre. A mí me gustaría estar viviendo un momento de resplandor y de esplendor de la tauromaquia. Pero por otra parte, como aficionado, pues sí, me siento muy feliz y lleno, porque creo que esa sensación es de felicidad al ver lo que un torero como Morante hace en el ruedo, más allá de su nacionalidad o de su origen. Yo creo que realmente es un torero fuera de serie, un torero diferente, un torero con genialidad y con mucho arte,
que puede ser el mejor torero que yo haya visto en mi vida o el que posiblemente más me haya llenado a lo largo de mi vida de aficionado. Y aquí al final el toro no tiene nacionalidades, no tiene fronteras. El toro que se arrime, que nos haga emocionarnos, ya sea con un toro peligroso, con un toro con bravura y con nobleza, como lo ha sido Morante, la verdad es que es aplaudible. Yo al final, mira, yo no soy tan morantista, yo simplemente aplaudo quien lo haga, el arte como lo ha hecho él. Alguna vez he criticado, alguna vez me hubiera gustado ver a Morante con toros un poquito más hechos, lo ha hecho, pero en términos generales, ¿sabes? De repente le salen toritos y dices, híjole, pues demerita de repente lo que hace en el ruedo porque pues la trampa del toro chico, lo ha hecho con toros grandes. Recuerdo uno en la Plaza México, iba de lila y negro, precioso, uno, no más recuerdo a Teófilo Gómez, un torazo que le cortó las dos orejas, era un toro hecho y derecho, y ahí sí me levanté, me aplaudí y venga el cubetero para festejar este faenón, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace emocionar a los aficionados cuando vemos faenas de este tipo, con la credibilidad de entrada con un toro. Y después el arte que emana. Yo he dicho últimamente que yo creo que a Morante no le han bajado los duendes, ya están dentro de él y también hay que sacar en hombros al doctor que lo sacó adelante, ¿no? Sí, sí, y tienes razón. El mérito y la importancia de las faenas es directamente proporcional al toro que se lidia. Tienes toda la razón. Demerita en cierta forma cuando un torero enfrenta a un toro que no tiene el trapeo suficiente o que no tiene la edad o que es más chico. Estoy de acuerdo en ello. Yo creo que el toro tiene que estar bien presentado y tiene que tener más que buena presentación y trapío, pues tiene que tener lo que es la edad mínima reglamentaria para ser considerado un toro. En eso estoy totalmente de acuerdo. Demerita que un matador de toros en un momento dado pueda lidiar un novillo adelantado que no alcanza la edad mínima reglamentaria de toro. Pero cuando el toro lo es, creo que no hay que ponerle ningún pero. Yo creo que en este sentido de por sí el volumen del toro español es mucho más grande que el volumen del toro mexicano, el tamaño, el fenotipo es más grande, el desarrollo de la cornamenta, la osamenta del toro español es más grande que la del mexicano, y la mayoría de las veces torea un toro muy serio, aunque también es verdad, y me ha tocado estar en plazas españolas no tan importantes, Aranjuez, por ejemplo, que tiene su importancia, pero donde el toro es más pequeño, o en Móstoles, por ejemplo, donde toreó recientemente, pero creo que en general el toro, el aficionado puede tener en España la garantía de que el toro es toro y por consiguiente la valoración de las faenas y la credibilidad de la que tú hablas aumenta. Ya en esta parte final, Beto, regresando al tema del inicio, ¿qué se necesita hacer para que el gobierno nuevamente, pues, uno, se eche para atrás esta regulación y volvamos a ver cómo debe de ser una corrida de toros con la esencia, donde, bueno, a muchos veterinarios, ya hace poquito platicaba con Javier García de la Peña, él nos comentaba que el toro se puede infartar al esfuerzo que en un momento dado pueda hacer, más nunca afirmó que si el toro no es picado se puede infartar. Me ha tocado ver en ganaderías vacas que no se pican y a los 20 minutos caen fulminadas. Entonces, ¿cómo hacer para que el gobierno pueda entender qué recursos legales se pudieran meter? Y mira, yo espero que el próximo jueves podamos tener en este programa al abogado Salvador Arias de Tauromaquia Mexicana, primero para ver cómo van los amparos y cómo se puede revertir esto. Tú, en tu opinión, en esta nueva experiencia, como tú dices, que estamos viviendo, que quisiéramos vivir otro esplendor de la fiesta, pero estamos viviendo un momento muy crítico, ¿cómo pudiéramos hacerle tanto los aficionados, los periodistas, los propios matadores y la cuestión legal para revertir esto? Pues yo creo que todos tenemos que poner el empeño de difundir lo más que podamos, sobre todo nosotros que tenemos a nuestro alcance la posibilidad de contar con un medio de comunicación que nos da un micrófono, pues difundir al máximo la tauromaquia, sus valores, su importancia, su historia, su tradición, su cultura y su esencia sobre todo. Yo creo que aquí más la decisión está la pelota está del lado de los abogados, Omar. Yo creo que lo que hay que hacer pues es ampararse y tratar de hacer entender. Va a ser difícil hacer entender a esta gente que compra mitos a precio barato, que no conoce a fondo la tauromaquia, que se deja llevar por dichos infundados y que atiende a razones populistas y politizadas. Entonces, yo creo que convencerlos va a ser prácticamente imposible. Yo creo que más bien corresponde a los abogados, que hay muy buenos como Salvador Arias o como Raúl Pérez Johnston, o instituciones que hacen un buen trabajo como Tauromaquia Mexicana, pues lograr revertir la situación a través de ganar amparos y de ganar terreno,
porque hemos cedido mucho terreno, hemos dado mucha ventaja, le hemos dado mucha ventaja al toro del antitaurinismo, y por consiguiente revertir ese espacio de terreno que nos han ganado está muy complicado, porque ha habido un pasmo, ha habido lentitud y ha habido falta de reacción por parte de los taurinos. O cuando hay, es más reacción que anticipación a lo que los antitaurinos han conseguido al comernos en maldado y al madrugarnos. Entonces yo creo que la labor está más en manos de los abogados, que son quienes tienen que ampararse desde el punto de vista legal y jurídico para permitir que la corrida siga siendo como tiene que ser. Porque yo soy de quienes piensan, estoy seguro que tú también, que la corrida tiene que incluir la sangre y la muerte. La corrida de toros no es cruel, pero sí es cruenta, porque hay un derramamiento de sangre que forma parte de la esencia y de la mística del toreo. Entonces, yo creo que está en manos de ellos el obtener un triunfo que sería una auténtica hazaña para permitir que la corrida a la usanza española, con la muerte del toro, pueda continuar en la Ciudad de México. De lo contrario, estaremos viviendo un momento histórico muy negativo y muy amargo para quienes amamos este espectáculo. Sí, definitivamente lo que tú dices en pocas palabras es que los taurinos decían ahí viene el lobo, y nunca voltearon a ver al lobo, y cuando llegó el lobo, el zarpazo fue terrible, y mira que fueron 3 avisos, uno salimos avante 2 veces, pero esto ya fue letal, porque ya aquí intervino la cuestión gubernamental, intervino la cuestión de intereses corruptos y económicos de otra índole, porque animalistas no lo son, ecologistas mucho menos. Entonces yo quisiera ver de estos políticos que votaron en contra de la fiesta de los toros sin sangre, si realmente se han acercado a las agrupaciones taurinas, es decir, a ver, vamos a incluirlos en un presupuesto donde según su tabulador, vamos a generalizar, se les dé un trabajo o como dicen por ahí, una mensualidad del bienestar. A los ganaderos tampoco se han acercado para decir, vamos a crear un grupo de diputados para ir a las ganaderías, para ver al toro, para darle de comer, aquí el gobierno les va a pagar los medicamentos, las vacunas que requieran, que necesiten. No lo van a hacer, jamás lo van a hacer, y va a pasar igual que los animales en los circos. Entonces, tú dices, es algo muy complicado, a lo mejor no imposible, muy difícil, sí, pero no imposible. Entonces, pues ojalá pedimos a todos los santos para que nos echen la mano y realmente esta fiesta, sobre todo en la Ciudad de México, que recupere la grandeza, la credibilidad, la profesionalización, porque si esto se llega a revertir, pedimos que la empresa hoy en día se ponga las pilas y ahora sí, pues por lo menos con el contenido dentro de ruedo, haga que la afición llene nuevamente la plaza y la llene de esplendor y de grandeza, no como la temporada de reapertura, que nomás fueron 4 corridas, las demás, pum, se fue para abajo, que sea permanente con los carteles, con otros toreros, con otras ganaderías, y créanme que solamente así la fiesta va a tener grandeza aquí en la Ciudad de México. Oye, Beto, muchísimas gracias. La verdad, algo más que quieras agregar. Caramba, son temas que nos podemos alargar muchísimo, 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 pero la verdad es que fue una charla muy amena, muy plática, una plática muy, muy padre. La verdad es que te agradezco muchísimo. ¿Y algo más que quieras agregar? Sí, Omar, muchas gracias a ti por la oportunidad y por convocarme. Creo que tienes razón cuando sintetizas con aquello de prohibición, no, abolición disfrazada de prohibición, ¿no? En realidad es un intento de abolición disfrazado de una prohibición, y realmente lo que tiene que haber es una corrida como siempre la ha habido. Claro que son temas muy, muy extensos que dan para platicar mucho rato, pero por lo pronto muchísimas gracias a ti, Omar, por la oportunidad de platicar contigo y con tu público. Muchas gracias, Beto, y que no sea la primera vez, te agradezco muchísimo. Y a ustedes por el favor de vernos en este programa 22 de Podcast La Fiesta de Toros en Línea. La invitación para que nos siga el próximo jueves en punto de las 6:30 de la tarde. Mientras tanto, tengan muy buenas tardes y que les vaya muy bien.